Por ejemplo, mi peso aquí en la Tierra es de 650 newton, pero en la Luna va a ser menor. ¿Debido a qué, chicos? ¿Debido a qué factor? ¿Alguien sabe? Debido a que el peso que yo presento en la Luna va a ser menor que el peso que presente en la Tierra. Primera pregunta del día de hoy. Efectivamente, chicos, muy bien. Hashtag gravedad, ¿verdad? La gravedad es la causante de que el peso cambie dependiendo de la ubicación geográfica. Tú no presentarás el mismo peso si te encuentras cerca al eje ecuatorial que si te encontrases en el polo norte o polo sur. El peso cambia. ¿Cuánto cambia, profesor? 0,5% aproximadamente. ¿Mm? Entonces, chicos, ¿el peso qué es? El peso viene a ser una magnitud vectorial y extensiva, mira. Vectorial, o sea que presenta dirección, y extensiva, que es también aditiva. Varía con la ubicación geográfica. Su unidad, según el sistema internacional, es el newton. Y se puede medir con un dinamómetro. Y aquí hay una correlación que muchos de ustedes tal vez conocen, que el peso se calcula multiplicando pues la masa del cuerpo por la gravedad, ¿no? Muy bien. Entonces el peso varía con respecto a la gravedad y la gravedad depende de la ubicación geográfica. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se entiende estos tres conceptos que son muy importantes para poder entender el resto de la clase? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perfecto, perfecto, me dice Cristina Alexia, excelente. Todo ok, todo claro entonces. Sigamos entonces. Hay tres datos muy importantes que les he colocado aquí que quiero que tengan en cuenta. No son materia. Por ejemplo, tú dices, no, profesor, ayer estaba soñando con ella. ¿Ella es materia? No es materia, porque simplemente es parte de tu imaginación. ¿Correcto? Ayer estaba conduciendo en mi sueño un auto último modelo. Ese auto no es materia tampoco. Así como también los números, las letras, los sentimientos, los valores, la inteligencia, el amor que sientes por él, tampoco es materia. ¿Correcto? Así como también las alucinaciones. No poseen masa, pues chicos, ¿no? Efectivamente, no poseen masa. Además, me dice también que la energía, bueno, podemos decir, según el libro de Sepre, no es materia, sino una propiedad intrínseca de la materia. Pero en algunos libros lo consideran como materia no sustancial. ¿Correcto? Es decir, la energía no existe, dice, en forma independiente o aislada. Depende de un cuerpo material. Por ejemplo, aquí la luz, el calor, el fuego, la energía eléctrica, entre otros. Pero hay un dato también muy importante que conlleva a otra definición de la energía. La energía se puede definir también como la capacidad para poder realizar trabajos, ¿sí? Y su unidad, según el sistema internacional, vienen a ser el Joule. ¿Es correcto? Sí, es correcto, chicos. Entonces, según estos tres datos y estas tres definiciones, volumen, masa y peso, podemos entonces continuar con las características de la materia. A ver, a ver, a ver. Comencemos. Hay dos características importantes de la materia. Una es que está en constante transformación, pero también y a su vez está en constante movimiento. Es por eso que nosotros en ciencia nos basamos en la teoría de la evolución, ¿no? Va en constante transformación, pero para ello debe estar en constante movimiento. Ahora clasifiquemos a la materia, chicos. ¿Cómo podemos clasificar a la materia sustancial? Recuerda que aquí estamos enfocando la materia, aquella que tiene masa, ¿sí? La materia sustancial me dice aquí que se clasifica en sustancia, o también denominada sustancia pura, y mezcla. Además, dentro de las sustancias puras podemos clasificarlo como un elemento que es la sustancia más simple de la materia o un compuesto o sustancia compuesta. Dentro de las mezclas, que son sustancias impuras, podemos clasificarlo como una sustancia o mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Los elementos, vamos a ver, chicos, que están constituidos por un solo tipo de átomos.
como por ejemplo el diamante, ¿no? El diamante está conformado por átomos de carbono. Así como también podemos observar que un compuesto, que también es una sustancia pura y que presenta composición fija, está formada por más de un tipo de átomo y que se representa comúnmente por fórmulas. Por ejemplo, podemos observar aquí al ácido sulfúrico, que tiene como fórmula H2SO4. Hay tres tipos de átomos. Hay átomos de hidrógeno, que son dos, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno presentes en esta fórmula. ¿Correcto? Ahora, si bien es cierto, este compuesto, que está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno, la pregunta sería, ¿podemos descomponer un compuesto? Sí se puede descomponer un compuesto y podemos descomponerlo y al descomponerlo, chicos, vamos a obtener una sustancia más simple, que vendría a ser una sustancia elemental. Pero para poder romper la unión, en este caso van a ser enlaces químicos que hay entre los hidrógenos, el azufre y los oxígenos, se necesitan reacciones químicas. Y estas reacciones químicas conllevan a un proceso o método químico. ¿Correcto? Así que para poder descomponer una sustancia compuesta y obtener una sustancia más simple o elemental, necesitamos procesos químicos. Además, dentro de la clasificación de mezclas, podemos observar que la mezcla homogénea nos dice que está constituida de una sola fase. Podemos decir de una sola región, de un solo color. Que no podamos distinguir dónde están las sustancias que se han unido y han formado esta mezcla. A estas mezclas homogéneas, a las líquidas, se les denomina soluciones, a las sólidas aleaciones y a las gaseosas simplemente mezclas homogéneas gaseosas. Muy bien, por aquí tenemos una aleación. En este caso, el bronce, miren chicos. El bronce, buenas tardes Rodrigo, el bronce por aquí está conformado por cobre y estaño, ¿no? Si bien es cierto, no presenta fórmula esta mezcla, pero podemos conocer los componentes que son sustancias elementales, ¿no? El cobre por sí solo es un elemento, el estaño también, pero cuando se unen físicamente, conllevan a una mezcla homogénea, que vendría a ser denominado bronce. Y el bronce no presenta fórmula ni símbolo, ¿no? Recordemos ello. Además, por aquí podemos observar a las mezclas heterogéneas. Aquellas presentan más de una fase, de dos a más, o simplemente podemos decir varias fases. Por ejemplo, una ensalada de fruta. Puedes observar a simple vista que hay varios colores, varias regiones. A eso se les considera fases. La ensalada de fruta vendría a ser un tipo de mezcla heterogénea a la cual se le denomina agregado. Muy bien, también podemos observar que dentro del tipo de mezclas heterogéneas encontramos a las suspensiones. Vamos a hablar de ellos más adelante, y a los coloides, que son denominadas mezclas microheterogéneas. ¿Y por qué denominadas así? Veámoslo en las siguientes diapositivas. A ver, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me estaba olvidando que si bien es cierto la mezcla es una unión física de dos o más sustancias puras, entonces podemos separar estas sustancias puras de una mezcla mediante un proceso físico, ¿correcto? Mediante un proceso físico yo voy a poder obtener las sustancias aisladas. Por ejemplo, el bronce. Si bien es cierto, el bronce que contiene cobre y estaño, puedo separar el cobre y el estaño mediante un proceso físico. Profesor, ¿qué tipo de proceso? Bueno, hay varios tipos de procesos que podemos emplear para diferentes mezclas homogéneas y heterogéneas, que justamente lo vamos a recalcar dentro de los procesos físicos más adelante. Muy bien, ¿qué más? Recordar también que el elemento, el compuesto y la mezcla homogénea son denominadas materia homogénea.
Por aquí, chicos, hablemos de la sustancia. Una sustancia, o simplemente una sustancia pura, eh, presenta una composición y propiedades químicas definidas. ¿Qué quiere decir ello, chicos? Quiere decir que va a presentar las mismas propiedades físicas y químicas en todo su volumen, o sea, en toda su masa. O sea, yo puedo medir la conductividad eléctrica, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo por aquí, dibujemos. Tengo por aquí oro, oro puro, ¿no? Una barrita de oro. Y entonces yo puedo medir su conductividad eléctrica en este punto y en este punto. Y la conductividad eléctrica va a ser la misma. La conductividad eléctrica medida en cada uno de los extremos va a ser lo mismo, chicos. ¿Es correcto? Entonces, por aquí, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, ¿sí? Un vaso con agua, que vendría a ser una sustancia compuesta, ¿no? Yo puedo medir su temperatura si se encuentran a las mismas condiciones. La temperatura de ambas va a ser la misma si se encuentran a las mismas condiciones, ¿no? Entonces, chicos, eso es lo que me trata de decir que tienen propiedades definidas. Yo pregunto, ¿a qué temperatura hierve el agua, chicos? ¿A qué temperatura hierve el agua? A presión una atmósfera podemos decir que es aproximadamente 100 grados Celsius, ¿sí o no, chicos? ¿Eso depende de la cantidad de agua que tenga? ¿No? ¿Eso depende de la cantidad de agua que tenga? No, no depende, ¿no? Entonces, como que por ahí podemos decir que no depende de la cantidad y no depende en qué punto podemos evaluarlo. Así que presenta así, podemos decir, propiedades definidas. Además, me dice, y esto es muy importante, chicos, que está constituida por la repetición de la misma unidad estructural, mismos átomos, mismas moléculas o mismas unidades fórmulas, como puedes observar en este diagrama. Hablemos de la primer tipo de sustancia, sustancia simple o elemento químico, chicos. Dice, está constituida por átomos de un mismo elemento químico. Como ya te había comentado, un solo tipo de átomo y no se pueden descomponer en otras más simples. Se representa mediante un símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos al oro, pedazo de oro, una barra de plata, un anillo de plata, una lámina de cobre o hilos de cobre, tenemos al líquido, bromo, y al grafito, que viene a ser carbón. Todos estos ejemplos vienen a ser sustancias elementales, o denominados comúnmente elementos químicos. Profesor, ¿por qué aquí abajo del bromo ha colocado un 2? Sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Por qué en ninguno de ellos he colocado un número debajo del símbolo y por aquí, abajo del bromo, un 2? Eso se debe, chicos, eso se debe a que el bromo en la naturaleza se encuentra agrupados de dos en dos. O sea, un agrupamiento de átomos. Profesor, ¿a qué se refiere con un grupo de átomos? A una molécula. Ah, o sea que el bromo es molecular. Efectivamente, es una sustancia molecular porque está formada de agrupos de A2. Correcto. Veamos por aquí más ejemplos. Mira, tenemos al argón, que es un gas noble, sí, que está en el grupo 8A de la tabla periódica. Presenta átomos iguales y viene a ser un elemento químico. Pero mira lo que tienes por aquí, al hidrógeno. Y el hidrógeno molecular se representa como H2. Profesor, ¿por qué? Porque puedes observar ahí en el diagrama que los átomos de hidrógeno vienen agrupados de dos en dos, a los cuales se le denomina moléculas de hidrógeno. Entonces es un elemento químico molecular, al igual que el oxígeno, ¿no? El oxígeno que nosotros respiramos es el O2. Y efectivamente, porque los átomos de oxígeno vienen agrupados de dos en dos. Pero también tenemos al O3, y el O3 es el ozono. Y también tenemos al P4, que es el fósforo.
Entonces, profesor, puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, o podrá ser un 8, o tal vez otro número, un 60, por ejemplo. Para ello, podemos clasificar a estas sustancias simples o elementales de la siguiente manera. Veamos. Cuando nosotros observemos que se representa mediante un símbolo que no lleva ningún número en la parte de abajo, como por ejemplo el argón, vamos a decir que es un elemento o una sustancia simple monoatómico o monoatómica. ¿Es correcto? Chicos, ¿qué pasará si hay un 2 debajo? Vamos, para el hidrógeno molecular. ¿Cómo sería? Vendría a ser un prefijo de 2, sería di, ¿no? Diatómico, ¿no? Profe, ¿y si es 3, cómo sería entonces? Sería una sustancia simple triatómica o triatómica. Si es 4, ¿cómo vendría a ser, chicos? A ver, ayúdenme con el 4. ¿Cuál es el prefijo nada más? El prefijo. Lúcete con el prefijo. Por ahí, los que ya conocen esta clasificación, ¿me ayudan? Tetratómico, ¿sí o no? Si es 8, octatómico. Por ahí yo he visto el C60. Profe, carbono 60. ¿Quién es? Investígalo. ¿Quién es el carbono 60? Profe, ¿cómo sería según la cantidad de número de átomos? Bueno, ahí simplemente se dice que es una sustancia simple de 60 átomos. Nada más. Correcto. Vamos a ver entonces, como por ahí uno de sus compañeros comentaba, a ver por aquí, sí, vi un comentario, muy bien Cristina, tu like, incluye tanto los monoatómicos como los poliatómicos, claro que sí, sí, efectivamente. Dentro de los monoatómicos vamos a encontrar a los metales, a los gases raros o gases nobles, o algunos no metales como el diamante grafito. Dentro de los poliatómicos vamos a encontrar a los no metales, ¿no? Como por ejemplo el hidrógeno molecular, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, el fósforo, el azufre 8 y el carbono 60. Ahí está, el que te estaba comentando. Muy bien. Entonces, chicos, entonces, vamos a ver ahora a conocer una propiedad. Algunos lo denominan propiedad, algunos lo denominan fenómeno. Yo lo denomino cualidad, para no caer en el debate. Dice, es una cualidad de algunos elementos químicos que en el mismo estado físico pueden presentarse como dos o más estructuras diferentes, razón por la cual sus propiedades serán también diferentes. A ver, ¿a qué se refiere, profesor? Se encuentran en el mismo estado físico y presentan propiedades diferentes y se trata del mismo elemento. Efectivamente, la naturaleza es así. Por ejemplo, podemos observar a los alótropos del carbono. Yo puedo tener carbono representando al diamante, así como también representando al grafito, que como puedes observar son dos sustancias diferentes. ¿A qué se debe que tienen propiedades diferentes? Se debe a su estructura interna. La del diamante es cúbica, la del grafito es hexagonal. Dependiendo de la estructura interna que presentan cada una de estas sustancias, pues sus propiedades van a ser muy diferentes. El diamante es un material muy duro, de alta dureza. El grafito no. El diamante es brilloso, el grafito es opaco. El grafito conduce la electricidad, el diamante no. Entonces, pero ambos, no te olvides que son carbono y son sustancias elementales, son sustancias simples. Vamos a ver por aquí, alótropos del oxígeno. En estado gaseoso, el oxígeno se puede encontrar como oxígeno molecular diatómico o como el ozono. El ozono es tóxico
para nuestro organismo. El oxígeno no. Así que chicos, debido a que presentan diferente estructura, presentarán diferentes propiedades. Dentro de los alótropos del fósforo tenemos al blanco y al rojo, a los alótropos del azufre, al rómbico y al monocíclico, y al del estaño, al blanco y el gris. Solo algunos elementos presentan alotropía, no todos. ¿Correcto? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Hemos visto sustancias simples o elementales. A ver, preguntas, siempre les voy a estar molestando si es que hay alguna pregunta, porque podría haber que hay alguna duda, no tenemos que dejarlo pasar. Todo good, dice. Vamos, seguimos entonces, ¿no? Seguimos. A ver, sustancia compuesta, denominado también compuesto químico, constituida, dice, por átomos de elementos diferentes a los cuales se les denomina moléculas o en algunos casos unidades fórmula. A ver, se pueden descomponer, dice, en otras más simples por métodos químicos, lo hemos comentado ya, y se representan mediante fórmulas. Mira, hay dos tipos de átomos o dos elementos distintos que constituyen una fórmula de composición definida. Dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno, al cual esta fórmula se le denomina óxido férrico. Todos conocemos a la sal común, tenemos en casa, que es el famoso cloruro de sodio, compuesta por dos elementos, sodio y cloro. Al ácido sulfúrico hemos comentado ya él, que tiene como fórmula H2SO4. El agua, ni olvidarlo, con nombre científico oxidano, que tiene como fórmula H2O. Entonces, chicos, podemos observar por aquí más ejemplos. El agua nuevamente, ¿no? O agua desionizada. Podemos observar que presentan la misma unidad estructural. Mira, la misma unidad estructural. Y cada unidad estructural viene a denominarse una molécula de agua. Cada molécula constituida por dos átomos de hidrógeno, que vienen a ser los círculos grises, y un átomo de oxígeno, que es el círculo rojo, ¿no? De esa manera está representada. Entonces, eso vendría a ser una sustancia compuesta. Así como también tenemos al gas de amoníaco, al cloruro de hidrógeno. Bien, teniendo ahí en cuenta a estas sustancias compuestas, chicos, debemos clasificarlos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Según el número de elementos y según el número de átomos. Profesor, de dos formas. Sí, una forma es la cualitativa, según la cantidad de elementos que constituye una fórmula, y la forma cuantitativa, según el número de átomos que hay en total. Veamos, y yo les voy a ayudar con el primero. Los demás, ustedes mismos son. Hacemos tendencia por ahí, el chat. Y por aquí tenemos el primero. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene dos elementos distintos, el sodio y el cloro. Como posee dos elementos distintos, vamos a denominarlo binario. ¿Correcto? Es una sustancia binaria. Pero además hay dos átomos. Hay uno de sodio y uno de cloro. Como hay dos átomos, vendría a ser diatómico. Podemos clasificar entonces a esta sustancia como una sustancia binaria diatómica. Voy a hacer el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. Tiene tres elementos distintos, tres. Entonces sería un compuesto ternario. Es un compuesto ternario porque hay tres elementos distintos, pero si contamos la cantidad de átomos, hay dos átomos de hidrógeno, uno de azufre, con símbolo S, y cuatro átomos de oxígeno. Eso quiere decir que son 7. Como son 7 átomos, sería heptano, heptatómico. Ahí está, chicos. O sea que es un compuesto
Ternario heptatómico. ¿Qué opinan del agua? Coméntame. ¿Qué opinas del agua? ¿Qué tipo de compuesto es según la cantidad de elementos y según la cantidad de átomos? El agua, claro, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Sería binario también. Pero como hay 3 átomos en total, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sería triatómico. Interesante, ¿no? Es un compuesto binario triatómico. Vamos con el bicarbonato de sodio. Vamos, lúcete, practica. La idea en cada sesión es practicar, chicos, ¿sí? Así vamos a recordar, pues, en un examen que tengamos por ahí más adelante. Lúcete con el bicarbonato de sodio. ¿Cómo sería? A ver, por aquí. Hay 4 elementos, ¿no? Sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Si hay 4 elementos, vamos a denominarlo, por ahí no lo había comentado, cuaternario. ¿Sí? 4 elementos distintos. Chicos, cuaternario y ¿qué más? Hay un sodio, hay un hidrógeno, hay un carbono y hay 3 oxígenos. Sería 6. Hexatómico. Mira, qué interesante. Seguimos y nos vamos al óxido férrico. El óxido férrico tiene el hierro y el oxígeno. Vendría a ser un compuesto binario. Pero además de ser binario, hay 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. 5 en total, y eso quiere decir que es pentatómico. ¿No? Binario y pentatómico. Chicos, amoníaco y metano, ustedes lo hacen en casa, bueno, amoníaco y metano ustedes lo hacen en casa. Y por ahí quiero por aquí enfatizar con respecto al nitrato de amonio. A ver, vamos. El nitrato de amonio, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería el nitrato de amonio? Lúzcanse. El nitrato de amonio, chicos. A ver. ¿Cuántos elementos distintos hay en el nitrato de amonio? Hay nitrógeno, hay hidrógeno y hay oxígeno, ¿verdad? ¿O están contando 2 veces el nitrógeno? Cuidado. Cuidado, chicos. Ah, no, profe, por ahí una trampita, sí, pues el nitrógeno no lo puedes contar de dos veces. Si ya lo contaste al inicio, no lo vuelves a contar. Entonces, por aquí hay 3 elementos distintos y sería ternario, ¿no? No cuaternario, ternario. Mucho cuidado. En total, ¿cuántos átomos hay? Mira, de frente voy a colocar que hay 2 nitrógenos. Hay 4 hidrógenos y hay 3 oxígenos. En total son 9. Así que sería nonatómico, ¿no? Nonatómico. Ternario y nonatómico, ¿sí o no, gente? ¿Sí? Ternario y nonatómico, claro que sí. Bien. Seguimos, ¿ah? A ver, ya te confundiste en esta, pero en la próxima lo haces bien. A ver, para el alcohol metílico, vamos, lúcete. Para el alcohol metílico, denominado también metanol. Ah, qué bonito, ¿ya ves? Esa es la idea. Carbono, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se repite, solo lo toma en cuenta una sola vez. Por aquí decimos es ternario. Y a la vez hay un carbono, de frente digo que hay 4 hidrógenos y hay un oxígeno. Son 6 y sería hexatómico. Ternario hexatómico, ¿sí o no, chicos? Ternario hexatómico. Perfecto. Me es un like por aquí. Bien, seguimos. El último, vamos, con el último cerramos.
Vamos, lúcete. Ilústrame con tus conocimientos. Vamos, vamos. El último. Vamos a ver. Aquí hay magnesio, Mg, hay oxígeno y hay hidrógeno. O sea que hay tres y también es ternario, ¿sí o no, gente? También es ternario. Y por aquí hay un magnesio, de todas maneras. Este 2 que está abajo del paréntesis me indica que hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. O sea, 2 y 2 son 4, más 1 de magnesio son 5. Y por eso decimos que es pentatómico. ¿Correcto? Se distribuye el 2, ¿no? Se distribuye. Pentatómico. O poliatómico. Bueno, ya. Poliatómico también, ¿no? Efectivamente. Bien, bien, bien. ¿Se entendió esta parte de clasificarlo, chicos? ¿Alguna duda por ahí? Profe, ¿cómo va a ser con la glucosa? La glucosa tiene 24. ¿Cómo lo nombro? No te compliques, simplemente se le dice compuesto de 24 átomos. Nada más. ¿Correcto? Sí, compuesto de 24 átomos. No se compliquen con ello. Bien, si no hay dudas, continuamos. Por aquí, chicos. Me olvidé preguntarles antes de continuar. Ustedes tienen acceso al Drive, ¿verdad? Donde está el material. Ya, ahí yo voy a colgar siempre, siempre yo voy a colgar un día antes o en la mañana, a más tardar, tempranito, el material para la clase. Como puedes observar, ahí ya he colgado la diapositiva que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Sí? No, 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 no lo tienen. Se los paso entonces, ¿no? Por aquí les puedo pasar, sí, ¿no? A ver, a ver. No somos cicleros, dice. Soy nuevo. Ah, mira. Porque toda la clase, todos los ejercicios que vamos a hacer de química, lo voy a... Ya, ya, ok, ok, ok. A ver, permíteme. A ver, por aquí, por aquí. Escritorio. Área. A ver, a ver, a ver. Vengo de un veranito. ¿Cuál drive? Ya, bueno, bueno, eso lo voy a consultar con con la tutora para que se los pueda administrar entonces un día antes, pues, ¿no? Solamente ella tiene la forma de poder pasarles el material. No se preocupen, no vayan a estar tomando captura de pantalla, demasiadas captura de pantalla, no, yo los voy a pasar en la diapositiva. Sí, sí, por aquí no veo la opción de poder pasarlo, así que ya luego será, pero de todas maneras. Listo, chicos, listo. Seguimos, seguimos. Bueno, ya vimos lo que son sustancias puras. Simples compuestas, tienen composición fija, propiedades fijas, definidas, correcto. Ahora vamos a una mezcla. Como su mismo nombre lo dice, es una unión física de dos o más sustancias puras. Eso quiere decir que está constituida por unidades estructurales diferentes, como puedes observar en la imagen, ¿no? De varios tipos. La composición y propiedades son variables, claro, no va a ser lo mismo que yo tome en cuenta una conductividad eléctrica en un punto que en otro punto, la composición es diferente y a eso se debe que las propiedades también son variables. No presenta fórmula química y se pueden separar sus componentes por métodos físicos. Y recuerda que como es una unión física, al ser un proceso físico, sus componentes que conforman a la mezcla conservan cada uno de ellos sus propiedades. Por ejemplo, profe, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo un vasito aquí con agua, ¿no? Agüita. Y le voy a echar una pizca de sal, ¿no? Lo que voy a obtener es una mezcla de agua y sal más agua, al cual se le denomina salmuera, ¿no? O agua salada. Entonces, en este caso, chicos, en este caso, yo puedo separar la sal nuevamente, luego de tener esta mezcla, puedo separar la sal y el agua
y van a conservar sus mismas propiedades, cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una unión física. No se forma una nueva sustancia, no se forma un nuevo compuesto, ¿no? Simplemente se unen, por ahí como que se abrigan entre ellos para poder formar a esta mezcla. ¿Correcto? Vamos a ver entonces el primer tipo de mezcla, que vendría a ser la mezcla homogénea. La mezcla, 50 capturas, recién lo leo. La mezcla homogénea. La mezcla homogénea presenta una sola fase. No es posible distinguir, dice, regiones a simple vista, ni incluso con la ayuda de un microscopio, imagínate, pues, ¿no? O sea que, ¿qué significa que presenta una sola fase? Que hay una sola región de un solo color, o tal vez es todo incoloro. Y no podemos distinguir dónde está una sustancia, dónde está la otra, ni con la ayuda de un microscopio. A ver, por ejemplo, tenemos las mezclas homogéneas líquidas, a las cuales se le denomina soluciones. Tenemos al vinagre, mira, el vinagre a nivel microscópico no se observa dónde están las moléculas de agua ni las moléculas, en este caso, del ácido acético. Ah, mira, entonces es monofásica, ¿no? Presenta una sola fase. Igual, mira, igual tu bebida rehidratante, ¿no? Un Esporay o tal vez suero fisiológico, presenta varios componentes, agua, glucosa, sal común, pero no se distinguen dónde están cada una de ellas. Se han dispersado homogéneamente. El agua potable, profesor, el agua potable tiene fórmula, imposible decir ello, chicos. El agua potable no presenta fórmula porque es una mezcla. Principalmente de qué? ¿Qué tiene? Necesariamente tiene moléculas de agua, ¿no? Pero también hay moléculas de cloro que se han disuelto en el agua. De cloro gaseoso, efectivamente, porque recuerda que para que sea potable la tienen que desinfectar y va a pasar por un proceso de clorificación, ¿no? En Sedapal. Perfecto, perfecto. Igual te estaba comentando acerca de lo que es la salmuera, ¿no? Agua con sal. Efectivamente, también vendría a ser un tipo de mezcla homogénea, la cual se le denomina solución química. ¿Y cómo sabemos cómo están formados? Ah, muy buena. No, acá tenemos que leerlo, José, ¿no? Si no conocemos cuáles son sus componentes, tenemos que estudiarlo. O en todo caso, con la práctica, ya vamos a poder tener en cuenta cuáles son las sustancias que lo conforman. Por ahora, lo más importante es conocer quiénes son estas mezclas homogéneas y por ahí las mezclas más comunes y cuáles son los componentes más comunes que conforman a cada una de estas mezclas. ¿Es correcto? Sí, no hay otra forma, José, no hay otra forma. Sigamos, sigamos. Vamos con las mezclas homogéneas sólidas, ¿no? A las cuales se le denomina aleaciones, ¿no? Las más comunes, a ver, te las comento. El acero, que presenta hierro y carbono, un bajo porcentaje de carbono y un alto porcentaje de hierro. El bronce, cobre y estaño, ¿no? Homogéneos, como puedes observar, presentan un solo color, una sola fase en todas las regiones. El latón, cobre y zinc. La amalgama, mercurio y un metal, ¿no? Este metal puede ser paladio, oro, plata. Y por aquí la aleación de alpaca, ¿no? Recuerda que esta aleación se utiliza para poder fabricar las monedas, ¿no? Que contiene zinc, contiene cobre y níquel. También existen mezclas gaseosas. Ahora, mira, ¿qué pasaría si un problema te dice, tengo una sustancia, recuerda que una sustancia es pura, ¿verdad? Tengo una sustancia que está en forma gaseosa, te dicen. Y tengo por aquí otra sustancia en forma gaseosa. Ambas las voy a unir en un solo balón, ¿no? Aquí, ambos gases, gas 1 y gas 2. Entonces aquí tengo al gas 1 y aquí tengo al gas 2. Chicos, la pregunta sería, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Entonces, tú lo vas a responder de la siguiente manera. Recuerden, chicos, que cuando dos gases se mezclan o más gases se mezclan, siempre, siempre, siempre te va a dar como resultado una mezcla homogénea. ¿Correcto? Gas con gas, mezcla homogénea. Ah, otra cosa sería sólido gas, depende. Líquido gas, depende. Depende, ¿no? Depende, chicos, ¿no?
Podría ser una mezcla heterogénea. Sólido líquido, depende. Líquido líquido, depende también. Solamente cuando sea gas con gas va a ser una mezcla homogénea 100% confirmada. Correcto. Dentro de las mezclas gaseosas, entonces tenemos al aire, que contiene varias sustancias gaseosas. Tenemos tres sustancias simples: nitrógeno en un alto porcentaje, oxígeno también, argón, un bajo porcentaje, dióxido de carbono, así como también otros gases que constituyen a esta mezcla gaseosa. El gas natural, que contiene principalmente estos dos hidrocarburos, que es el metano y el etano. El GLP, el gas líquido de petróleo, que contiene principalmente a estos dos hidrocarburos, el propano y el butano. Así como también si se mezcla el helio con el oxígeno, ¿no? Si se mezcla el helio con el oxígeno, entonces vendría a estar formando una mezcla homogénea de dos elementos o dos sustancias simples. ¿Es correcto? Entonces, chicos, vamos a ver las mezclas más comunes que tú debes conocer para poder rendir el famoso examen de admisión. A ver, el agua mineral. El agua mineral, ¿qué contiene, chicos? ¿Qué contiene? Sí o sí, ¿qué componente va a estar? Profe, de todas maneras tiene que estar el agua, ¿sí o no? Claro, y aparte debe haber minerales, ¿sí o no? Profe, ¿qué minerales van a haber? Bueno, va a haber minerales de sodio, ¿sí? Y los minerales de sodio, al mezclarse con el agua, disocian sus iones de sodio. También minerales de magnesio, así como también minerales de calcio, entre otros iones. A ver, ¿qué contiene el agua regia? Dicen por ahí. El agua regia, chicos, ¿qué contiene el agua regia? ¿Contiene agua? No, ¿verdad? El agua regia contiene ácido clorhídrico y ácido nítrico. Ahí está. No son estos dos compuestos que forman el agua regia. Chicos, ¿qué contiene la lejía? La lejía contiene agua y contiene hipoclorito de sodio, que tiene como fórmula NaClO, hipoclorito de sodio. Chicos, la gasolina también es una mezcla homogénea y es una mezcla de hidrocarburos, mira, una mezcla de hidrocarburos. El ácido muriático, al cual se le denomina también ácido clorhídrico, y que muchas veces lo vamos a ver en la etiqueta. Mira, esta parte es importantísimo, chicos. En la etiqueta lo vas a ver de la siguiente forma. ¿Ya te han comentado o ya sabes qué significa ese AC que está dentro de un paréntesis? A ver, el que lo sabe, coméntame, a ver, coméntame, ilústrame. Ese AC, ¿qué significa, chicos? Aquí una notita, ¿no? Este AC. Este AC significa acuoso, ¿no? Acuoso significa. Profe, ¿qué es acuoso? Acuoso significa que se ha mezclado ese compuesto que es el cloruro de hidrógeno, se ha mezclado con el agua y esos dos forman al ácido muriático. O sea, si a ti te dicen, identifica, este de aquí es mezcla o sustancia, tú dices mezcla, bueno, ¿por qué? Porque es HCl más agua. Ah, pero si tú lo encuentras así, HClG, simplemente te dice que es un gas y que es el HCl. Este de aquí sería sustancia. Importantísimo esa parte, chicos. ¿Correcto? Además, me dice aquí, cerveza, pisco, aguardiente, también son mezclas homogéneas. ¿Qué contienen? Contienen agua, pero aparte también contienen etanol. Y el etanol o alcohol etílico tiene la siguiente fórmula, ¿no? C2H5OH. Las gaseosas o las bebidas carbonatadas contienen agua, por cierto, un alto porcentaje, pero también contienen ácido carbónico, ¿no? Ácido carbónico, que tiene como fórmula H2CO3. Ahí está. Entre otros componentes, ¿no? Yo te estoy comentando los principales. También es mezcla homogénea. Mire, el agua oxigenada igualito sale, ¿no? H2O2 acuoso.
¿Por qué, profesor? ¿Esto es mezcla? Sí, es mezcla, porque te está diciendo que esta sustancia que es H2O2, denominada peróxido de hidrógeno, se ha disuelto en el agua, se ha mezclado con agua. Ah, pero si que lo encuentras de esta manera, H2O2G, esto es sustancia, ¿correcto? Sustancia, porque solamente te está dando el componente y que se encuentre en estado gaseoso. Ah, pero si está el AC, siempre será mezcla, ¿no? ¿Qué más tenemos? El aceite de cocina. El aceite de cocina, ¿de qué está conformado, chicos? El aceite de cocina. A ver, ¿alguien sabe de qué se conforma o cuáles son los componentes del aceite? Coménteme, chicos. ¿Por ahí alguna idea? Ujú. Siempre que se hace hacer una mezcla, Ashley, correcto, hace acuoso, o sea, mezclado con agua. Sí, sí, sí. Muy bien, les comento, el aceite está conformado por varios ácidos grasos, ¿no? Por varios ácidos grasos, conjunto de ácidos grasos. El formol, chicos, el formol, ¿dónde se utiliza? El formol, que es una mezcla homogénea, se utiliza para poder conservar los cadáveres, ¿no? Por lo tanto, este formol presenta agua como componente, pero como componente principal va a presentar al metanal, que tiene la siguiente fórmula, chicos, ¿no? Por aquí lo vamos a colocar. HCO, el metanal. Igualmente, el alcohol medicinal, tú has observado por ahí, chicos, cuando has comprado alcohol, ¿de cuántos grados compraste cuando estábamos en pandemia, chicos? ¿De cuántos grados compraban? Por ahí, ¿cuál era el grado frecuente de los alcoholes? 90, por ahí 75, 80, ¿no? ¿De qué depende 76, 96? Efectivamente, sí, 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 son los más comunes. ¿De qué depende el grado de alcohol? Depende del porcentaje de alcohol que hay. Hay un porcentaje de alcohol que es el alcohol metílico, que es el CH3OH, y el otro porcentaje corresponde al agua, pues, ¿no? Entonces el alcohol medicinal presenta agua, pero a la vez como componente principal al alcohol metílico, ¿no? O al metanol. Y el duraluminio, ¿qué contiene? Principalmente contiene aluminio y cobre, es una aleación, pero también presenta otras sustancias simples. Ahí están pues las más comunes, chicos, las más comunes por ahí, que pueden venir en nuestros problemitas de esta clase, ¿no? Ya por ahí vas contestando tus ejercicios, ¿no? Una vez que ya los conoces. Bien, por aquí me parece que ya comenzamos a ver lo que es la mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas van a ser aquellas que presentan dos o más fases, pues, ¿no? Ah, ¿por qué la salmuera era solución? Lucerito, a ver, te explico. La salmuera, por aquí está la salmuera, ¿no? Es una solución debido a que es una mezcla homogénea líquida. Toda mezcla homogénea que se encuentre en estado líquido la vamos a denominar solución, ¿correcto? Y vamos a denominarlo incluso solución acuosa cuando el agua esté presente como componente, ¿sí? Solución cuando es una mezcla líquida y solución acuosa cuando es una mezcla líquida donde como componente tenemos al agua. Y la salmuera era sal y agua, pues, ¿no? Esa mezcla, esa unión. ¿Está clara esa pregunta? ¿Alguna duda más que tengan por ahí, chicos? Me comentan, ¿eh? Vamos a ver entonces, dice por aquí, que la mezcla heterogénea se distingue en las regiones a simple vista, ¿ya? O con apoyo de un microscopio. ¿Lo puedes diferenciar las fases, las regiones de distinto color? ¿Sí? A simple vista o con la ayuda de un microscopio óptico. Veamos. Tenemos dentro de las mezclas heterogéneas a los agregados. Los agregados son aquellas mezclas sólidas donde se puede diferenciar a simple vista que está formada por varios componentes.
Por ejemplo, aquí tengo a un mineral al cual se le denomina granito. El granito, como puedes observar, ¿no? Presenta áreas de color blanco, de color plomo, por ahí de color negro. Su composición no es fija o definida, así que sus propiedades son variables. Entonces, ¿de qué está conformado el granito? De cuarzo y de mica. Con la ayuda de un microscopio incluso vamos a poder observar estas regiones, estas fases que conforman al granito. La caliza. Podemos observar que también este mineral contiene una zona blanca y por ahí una zona grisácea. Entonces, rápidamente podemos decir que es un agregado, una mezcla heterogénea. Incluso con la ayuda de un microscopio podemos observar las fases que presenta, ¿no? Una de ellas constituida por la arcilla, carbonato de calcio, cuarzo. También tenemos las suspensiones, las famosas suspensiones. Son aquellas mezclas heterogéneas, sólido-líquido, donde el sólido se deposita al fondo del recipiente. ¿Cómo es eso? O sea que el sólido por efecto de la gravedad se suspende, cae al fondo del recipiente que contiene esta mezcla líquida. A ver, veamos, por ejemplo, agua con arena. Los mezclo. Trato de agitarlo, o lo agito en todo caso. Trato de mezclarlo, pero observo que la arena o las partículas de arena se suspenden al fondo del recipiente. Eso vendría a denominarse una suspensión mezcla heterogénea. Podemos observar aquí las dos fases. Una de ellas, la fase del agua, y las partículas de arena. El jugo de frutas. ¿No? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestra mami por ahí en casa prepara jugo de maracuyá y deja una jarra pues, de 3 litros al centro de la mesa? Empezamos a comer y cuando te quieres servir un vaso de maracuyá, pues primero tienes que agitarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Observas dos fases, definitivamente, ¿no? Una de las fases, por ejemplo, está más intenso el color amarillo. Hay un color más intenso de amarillo en la parte de abajo y un color menos intenso de amarillo en la parte de arriba, ¿no? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? El néctar de esta fruta se ha depositado por efecto de la gravedad al fondo del recipiente, ¿no? Claro. ¿Ustedes agitan su jarabe antes de tomarlo o no? ¿O han visto que por ahí se debe agitar el jarabe antes de tomarlo? De todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque son suspensiones. El medicamento se queda depositado al fondo del recipiente. Igualmente cuando te compras tu cajita de frugos, ¿no? Tu cajita de frugos lo tienes que agitar antes de ingerirlo. Que si no, primero con el sorbete vas a agarrar todo el néctar y luego vas a estar tomando pues pura agua, ¿no? Sin néctar. El yogur ya también dice efectivamente. Entonces, chicos, no hay una dispersión homogénea. Podemos observar que son totalmente no heterogéneas. Uno de los jarabes más comunes que por ahí suelen venir en los ejercicios es la leche de magnesia, ¿no? La leche de magnesia es una suspensión y por lo tanto mezcla heterogénea. Pero también tenemos a los coloides, que son mezclas microheterogéneas. Si bien es cierto, podemos confundirla con una homogénea, no debemos confundirlo. ¿Por qué? Porque con la ayuda de un microscopio podemos observar, recién con la ayuda de un microscopio podemos observar las distintas fases que presenta. Pero a simple vista pareciera que es homogéneo. Pero no, con la ayuda de un microscopio diferenciamos estas fases, estas regiones. Por ejemplo, la leche, la mayonesa, la gelatina, la sangre, que presenta 3 fases principalmente, que es el plasma, los glóbulos blancos y plaquetas, y los glóbulos rojos. ¿Correcto? Tenemos más ejemplos de mezclas heterogéneas, como la pintura,
la jalea, la mermelada, el engrudo, el yogur, el queso, el budín, milanta, agua turbia, agua con polvo, la mantequilla, el humo, la tinta china, la nube, el néctar, agua con cocoa, crema de chantilly, niebla, agua con aceite, ensalada de fruta, chicos. ¿No? Ahí están las más comunes dentro de las que son mezclas heterogéneas. Hay muchas más, efectivamente, y para ello simplemente podemos clasificarlos según la cantidad de fases que representan. Una sola fase, homo, dos o más fases, heterogénea. Los agregados, sí, claro que sí, te leí, Jonathan. Sí. Dime, Ashley, ¿qué pasó por ahí? ¿Por qué la cara triste? A ver, agregados, claro que sí. Ahí está. Los agregados son mezclas heterogéneas constituidas por dos o más sólidos, que conforman a una mezcla heterogénea sólida, donde se pueden observar a simple vista varias fases. Por ejemplo, la ensalada de frutas, a simple vista es un agregado, porque hay varias regiones de colores diferentes, varias fases, y vendría a ser también mezcla heterogénea, ¿no? Y los minerales como el granito, la caliza, el mármol, entre otros. Eso de los agregados también. Ya está, listo, perfecto. Muy bien, muy bien. Sigamos. Toca ver ahora lo que es fenómenos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Fenómenos y propiedades, y cerramos la clase de hoy día para ir a los ejercicios. Les he preparado un quizzes al final, a ver si llegamos a tiempo. Si es que resolvemos los 15, vamos con el desafío de hoy, pues, ¿no? Es unas 5 preguntas bien intensas, con un tiempo intenso para que ustedes puedan responder. ¿Correcto? Vamos, mazo por ahí dice. Son muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de lo que es mezclas homogéneas, heterogéneas, sustancias puras, como compuestas y simples, ¿no? No, la idea es recordarlos y para ello hay que practicar, ¿no? De todas las maneras hay que practicar. Sigamos. Ahora vamos con lo que es los fenómenos, los cambios o procesos de la materia. ¿Qué es un cambio? ¿Qué es un fenómeno? Es un conjunto de acciones que se realiza en la materia, dice. Tenemos ahí el fenómeno físico. ¿Cuándo ocurre un fenómeno físico? Cuando el cambio no altera la composición interna de un cuerpo. Profe, ¿qué quiere decir ello? Bueno, quiere decir que si tengo agua al inicio, tengo agua al final. Si tengo, por ejemplo, un papel al inicio, ocurre un cambio físico, sigo teniendo este papel al final. ¿Podría cambiar su forma? Sí. ¿Podría cambiar su estado? También, ¿por qué no? Pero se mantiene la sustancia, mantiene su composición, mantiene su símbolo, mantiene su fórmula. ¿Correcto? Entonces dice, el cuerpo conserva su identidad o naturaleza, conserva sus propiedades. Vamos a ver entonces, dentro de los ejemplos de fenómenos físicos, tenemos a lo que son las deformaciones, ¿no? A lo McQueen. Listo. Entonces por aquí tenemos, dentro de lo que son las deformaciones, el efecto de ductilidad, muchas veces denominado también ductibilidad. Es la capacidad que tienen, por ejemplo, los metales de poder formar hilos o alambres. Ahí simplemente se está deformando, ¿no? Deformando la materia. Por ejemplo, tengo por aquí, a ver, tengo por aquí una barrita de cobre, ¿no? ¿Qué pasa? Que si de esta barra lo caliento, lo vuelvo líquido, o sea, lo fundo, y luego formo hilos de cobre. ¿Sigue siendo cobre, sí o no? Por lo tanto, conserva su identidad, conserva su composición. Simplemente ha ocurrido una deformación. Al igual, si voy a formar de esta barra una lámina de cobre. A esa deformación se le denomina maleabilidad.
la capacidad que tiene un metal de poder formar láminas. Lo mismo ocurre con la dilatación, un aumento de volumen, o al estirar un resorte, o al colisionar dos autos. Va a ocurrir simplemente una deformación y toda deformación concluimos que viene a ser un fenómeno físico. Tenemos también otros ejemplos, como la caída de un lápiz, el paso de la corriente eléctrica por un cable de cobre. ¿Qué significa que pase la corriente eléctrica? Que va a haber un flujo de electrones de un extremo a otro. Por ejemplo, tengo un cable por aquí de cobre y los electrones, que son partículas negativas que conducen electricidad cuando están en movimiento, sí, estos electrones van a moverse desde un extremo a otro del cable. Y es por eso que podemos presentar la luz eléctrica, ¿no? Entonces, este paso de corriente es un proceso físico, porque el cobre va a seguir manteniendo su identidad, su composición interna. Un movimiento también. ¿Qué pasaría si yo me miro al espejo ahora? Al frente justo tengo un espejo. Y ocurre el efecto de reflexión, ¿no? Yo puedo ver mi reflejo. Esa reflexión también es un proceso físico. Yo sigo manteniendo mi identidad, no me transformaba en otra cosa. Igualmente, vamos a decir que toda mezcla, notita importante, toda mezcla, todo mezclado, es un fenómeno físico. Sí, es una unión física, como lo habíamos comentado antes. Por ejemplo, mezclo azúcar en agua o disuelvo azúcar en agua. Pues es un proceso físico, porque el azúcar mantiene su identidad y el agua también. Y ambos los puedo separar mediante un proceso físico. ¿Se entiende esta parte, esta última parte, chicos? Que toda mezcla, ya sea una mezcla homogénea o heterogénea, todo proceso de mezclado es un fenómeno físico. Y así como toda mezcla es un fenómeno físico, toda separación de los componentes de una mezcla también va a ser un fenómeno físico. ¿Correcto? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estas separaciones más comunes de componentes que constituyen a una mezcla? Hay que tener en cuenta que un ejemplo claro de un fenómeno físico también es el cambio de estado de la materia. Si yo tengo hielo, es agua en estado sólido, como puedes observar aquí. Y si lo tengo en forma líquida, es agua en estado líquido, pero sigue siendo agua. Y si lo tengo en estado gaseoso, es vapor de agua. Pero sigue siendo agua y su fórmula sigue siendo H2O. Así que mantiene su composición, su identidad no cambia. Y todo cambio de estado de la materia vendría a ser un proceso físico. De sólido a líquido, fusión. De líquido a vapor, vaporización. De líquido a gas, gasificación. Y si el sólido pasa directamente al gaseoso sin pasar por el líquido, sublimación. Como por ejemplo las pelotitas de naftalina, que viene un sobrecito dentro de tu zapato nuevo, tu zapatilla nueva, ¿no? Ahí viene una bolsita de naftalina. Y esa naftalina con el tiempo parece que desaparece, pero no es así. Ese sólido se convierte en gas y aromatiza, ¿no? El calzado. Bien, ¿qué más observamos? Tenemos por aquí con disminución de temperatura, con aumento, ya lo hice, vamos con disminución. De vapor a líquido, condensación. De gas a líquido, licuación. Para obtener, por ejemplo, el gas licuado de petróleo. De líquido a sólido, solidificación. Y de gaseoso que pase directamente a sólido sin pasar por el líquido, a este proceso se le denomina sublimación inversa, deposición y algunas veces regresión. Un ejemplo, profesor, de gaseoso a sólido, pues la formación de nieve o helada. La nube se encuentra en estado gaseoso
y al desprender la nieve se está formando agua sólida. Ahí podemos observar el efecto de la sublimación inversa. Un quimidato, un nuevo dato, chicos. Datito, chicos. Importante los datos que les pongo, ¿eh? Vaporización. Hay tres formas de que un líquido pase a estado vapor. ¿Sí? Hay tres formas de que un líquido pase a estado vapor. Una de las formas es la ebullición. Por ejemplo, coloco el agua en la tetera, prendo la cocina y el agua ebulle a 100 grados Celsius. Genial. Está vaporizando. Y a ese tipo de vaporización se le llama ebullición. Profesor, ¿y evaporación? Un ejemplo. Por ejemplo, el día de hoy salí a regar la vereda, le echo agua a la vereda, salgo en la tarde y ya está seco. ¿Qué ha pasado? No ha llegado a 100 grados Celsius. Ha ocurrido a cualquier temperatura, pero el agua se ha vaporizado. Ese tipo de vaporización es la evaporación. Profe, y el otro que es volatilización, por ejemplo, si hoy dejas la acetona o el perfume en casa abierto, llegas de viaje una semana después, vas a encontrarlo vacío ese recipiente. ¿Por qué? Porque las moléculas del alcohol contiene el perfume o la acetona se desprenden fácilmente del recipiente. Son líquidos volátiles. A ese tipo de vaporización violenta se le denomina volatilización. Y son procesos físicos. Muy bien. Veamos también, estos estados tienen ciertas características. Por ejemplo, las fuerzas que conllevan a las partículas que forman cada uno de estos estados, ¿sí? Se correlacionan de la siguiente manera. En el estado sólido, las partículas se encuentran altamente unidas. Hay una alta fuerza de cohesión con respecto a la fuerza de repulsión. Mucha cohesión entre ellos. Es por eso que presentan forma definida y un volumen definido. Son incompresibles. En el líquido, las fuerzas de cohesión o de atracción entre las partículas se equilibran con las fuerzas de repulsión entre ellas. Entonces, al haber un equilibrio de fuerzas, las partículas se desplazan lentamente y es considerado un fluido. Presenta forma variable al ser un fluido y su volumen es definido. ¿Qué quiere decir que su volumen es definido? Tengo una botella personal de agua mineral. Lo paso hacia un vaso. Todo el líquido que está en esa botella. La forma cambia. Tenía forma de botella y él tiene forma de vaso. Pero el volumen no cambia. Si aquí tengo 50 mililitros, aquí también hay 50 mililitros de este líquido. Eso quiere decir que es incompresible. Las moléculas no se van a escapar del recipiente. No, el volumen es definido. Pero ¿qué pasa cuando tengo un gas? En un gas, las fuerzas de repulsión entre sus partículas tienen una mayor intensidad que las fuerzas de cohesión. O sea, se repelen. Hay una alta repulsión. Y por ello las moléculas se encuentran a grandes velocidades. Presentan altas energías cinéticas. Y estas moléculas tratan de salir del recipiente que los contiene y debe ser un recipiente cerrado para que pueda contener a estas partículas. Entonces, al ser un fluido, ya que las partículas se desplazan rápidamente, tienen un movimiento caótico, presentan forma variable. Y su volumen también es variable. Efectivamente, debido a que tienen la capacidad de comprimirse, a reducir su volumen, así como también a expandirse. Entonces, recuerda que el estado líquido y gaseoso son denominados fluidos.
El estado sólido y líquido son los famosos condensados. Bien. También tenemos como ejemplo, mira, bastante información les he colocado por aquí, acerca de lo que es los métodos de separación de las mezclas. Toda separación de mezcla, ¿qué tipo de fenómeno es, chicos? Físico o químico. ¿Qué les había comentado? Toda mezcla y toda separación de mezcla, ¿qué tipo de proceso es? Físico. Por ejemplo, el tamizado. Un tamiz es como un colador. En la parte de arriba se quedan las partículas gruesas, sólidas gruesas, y por la parte de abajo caen las partículas finas o polvo fino. La levigación que se utiliza en la minería para separar un metal precioso de su ganga, que es la parte no valiosa. Tenemos aquí la decantación para poder separar arena y agua. Dejamos que la arena decaiga al fondo del recipiente y con cuidado giramos el recipiente y sacamos solamente el agua. Eso es decantar. Sifón, filtración, centrifugación, cristalización, destilación simple, destilación fraccionada, decantación, entre otros como la cromatografía, la diálisis. ¿Qué personas se realizan diálisis, chicos? ¿Ustedes que tienen conocimiento de ello? O la magnetización también, nuestro método, ¿no? Ese proceso de diálisis que se realizan las personas con diabetes, si no me equivoco, es un proceso físico, ¿correcto? Profesor, ¿qué es filtrar? Bueno, filtrar es hacer pasar un líquido por un colador y que el sólido se retenga. Eso es filtrar, ¿no? ¿Qué es centrifugar? Centrifugar es que tenemos un sólido que no se deposita al fondo del recipiente porque son partículas muy pequeñas y la gravedad casi no le hace efecto. Pero para que la gravedad le haga efecto, lo hacen girar. Y al hacer girar ese tubo de ensayo tapado, entonces por esta fuerza centrífuga, el sólido se deposita al fondo del recipiente y se puede separar del líquido. ¿No? Destilación. ¿No? ¿Qué es el proceso de destilación? Bueno, por ejemplo, ¿cómo podemos separar el alcohol con el agua? ¿No? Ustedes ya me han dicho que el agua hierve a 100 grados Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Y el alcohol, chicos, temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. ¿Y el alcohol será a la misma temperatura que hierve? ¿Se vuelve vapor? No, ¿verdad? El alcohol está entre 70 y 80 grados Celsius. ¿Qué pasa si yo caliento una mezcla de alcohol con agua? ¿Qué pasa, chicos? Si yo lo caliento hasta una temperatura de 80 grados Celsius, ¿quién va a ser el único que se escape como vapor? ¿Quién se va a escapar como vapor, chicos, en esta mezcla? Si yo lo caliento hasta 80. ¿Quién se escapa? El alcohol, efectivamente. El alcohol se escapa y el alcohol está en forma de vapor. La V por eso le he colocado ahí. Oye, pero este alcohol, no, este alcohol lo tenemos que recuperar. Entonces se nos ocurre poder pasar este alcohol por un tubo, ¿sí? Por un tubo pasa, y este tubo se le echa agua fría. ¿Para qué, profesor? ¿Por qué crees que se le echa agua fría por este tubo donde pasa el alcohol? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuál sería su conclusión? Alrededor del tubo, dentro del tubo, ¿eh? Alrededor del tubo se le echa agua fría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué efecto tiene el agua fría con respecto al alcohol, que está en forma de vapor? El alcohol aquí se va a transformar en estado líquido, pues sí o no. Nuevamente, claro, lo va a enfriar, ya lo caliento y luego lo enfrío, pues lo obtengo solitario el alcohol. Y aquí que solamente va a quedar agua. Ese proceso que acabas de ver es destilar, es destilación. Ese proceso que acabas de ver es destilación, claro que sí. Muy bien, chicos, está muy bien por aquí. Entonces,
Vamos ahora a comentar acerca de los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos sí alteran la composición interna de un cuerpo. Es decir, el cuerpo altera su identidad o naturaleza, dando así la formación de un nuevo material. ¿Qué pasa con la combustión? A ver, mira, te pongo un ejemplo clásico. Por aquí tenemos un polito. ¿Qué pasa si yo quemo una tela? ¿Qué pasa si yo quemo una tela? Hay que quemarlo eso, ¿no, chicos? Ese polito hay que quemarlo. Por aquí, ¿qué sucede? Lo quemamos ese polito. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a formar un gas. Y por ahí posiblemente se forman cenizas. Ah, pues chicos, ¿no? Ese polvo hay que quemarlo, ¿no? Por lo tanto, se van a formar nuevas sustancias, mira. Claro, se van a formar nuevas sustancias, ¿no? Gas y cenizas. En la corrosión igualmente, ¿no? Hay una oxidación y pues un desgaste de material va a formar una nueva sustancia por efecto de un agente oxidante. La cocción de un elemento, por ejemplo, coloco un huevo crudo en agua hirviendo y el huevo sale cocido, no sólido por dentro ahora. Viene a ser un proceso químico también. La fermentación. Chicos, ¿qué pasa cuando fermento la uva? ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo cuando yo fermento la uva? Muchos se confunden en esta pregunta. ¿Qué obtengo cuando vino? Dice, no, vino es lo que toma el padre de la iglesia. Claro, uva en estado líquido es vino ya. Eso ya es vino. Y cuando se fermenta se obtiene alcohol, ¿sí o no? Alcohol etílico. Claro, pues chicos. Ah, ¿sabían eso o no? Mira. Una más, la digestión dice por aquí, así como también la respiración, la fotosíntesis, la reproducción. Ya, para no expandir mucho y poder ir a los ejercicios que son teóricos. Gracias, Dios son teóricos. Por aquí, chicos, miren. Todo lo bueno que comemos, ¿por dónde lo botamos? Todo lo bueno que comemos, ¿por dónde lo botamos? Nosotros nos alimentamos de glucosa, pero para sobrevivir también respiramos. Y todo eso bueno que adquirimos, ¿por dónde lo botamos? No, no es lo que estás pensando. Eso es lo malo. Lo malo lo botamos, ya sabemos por dónde y en dónde. Pero lo bueno lo botamos, ¿por dónde, chicos? A ver, ¿para qué nos alimentamos? ¿Para obtener qué, chicos? Orina es lo malo también, Ashley. Ajá, la orina también es lo malo. ¿Para qué nos alimentamos? ¿Para obtener energía, sí o no? Y para poder realizar una actividad física, estás corriendo, ¿qué desprendes por los poros? Agua. ¿Qué más? Si inhalas oxígeno, ¿qué botas? Dióxido de carbono. O sea, todo lo bueno que comemos, ¿por dónde lo botamos? Por los poros en forma de sudor, en forma de agua, y por las fosas nasales en forma de dióxido de carbono. ¿Correcto? Profe, la fotosíntesis es al revés, pues, hijo. La fotosíntesis se encargan las plantas de poder adquirir agua y dióxido de carbono para fabricar oxígeno y fabrican, ¿qué más? Su propio alimento, ¿no? Por eso son consideradas autótrofas, ¿no? Y esto puedo comentar de algunas más, ¿no? Mira, por ejemplo, la neutralización. ¿Qué pasa si yo le echo una gota de limón a mi té? El limón es ácido, el té es una base. Y cuando reacciona un ácido con una base se produce una neutralización, proceso químico. El estallido de fuegos pirotécnicos, la acción blanqueadora de la lejía, respiración celular, destrucción de la capa de ozono, descomposición de la materia, etc. Bien, y un fenómeno nuclear altera la estructura de los átomos, ya la estructura del núcleo interno del átomo, ya. Como por ejemplo el uranio, que es totalmente radioactivo, se desintegra en torio, helio y emite una gran energía. Los fenómenos nucleares desprenden una gran energía radioactiva, chicos.
Bien, y dentro de las propiedades, para terminar, las propiedades de la materia, tenemos a las propiedades extensivas, las propiedades intensivas. He colocado una gran lista, tú ya lo vas a leer con paciencia cuando te pase el material, no te preocupes, de todas maneras lo vas a tener a más tardar el día de mañana. ¿Correcto? Voy a tratar de que sea hoy. Depende de la cantidad de materia la propiedad extensiva y es aditiva. O sea, depende de la masa, mira. Una de ellas, pues obviamente la masa. La masa, el peso, la fuerza, la energía, el calor, el área, la inercia. A mayor masa, mayor inercia. La fuerza también depende de la masa. No es lo mismo que yo te tire un puñete a que venga un boxeador y tiene mayor masa, tiene mayor musculatura. El calor ganado igualmente. Entonces, para poder calentar 1 litro de agua, demora más tiempo que para poder calentar medio litro de agua. Hay que añadirle un mayor calor. Claro que sí. El peso, de todas maneras, depende de la masa. El volumen, a mayor masa, mayor extensión. Y por lo tanto, mayor volumen, ocupa un lugar más grande. Todas aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia o masa, viene a ser una propiedad extensiva. ¿Por qué aditiva? Muy bien, una pregunta, Ashley, justamente a eso iba. Es aditiva porque se puede sumar. Por ejemplo, la longitud. 2 metros, tengo 2 metros de tela más 3 metros de tela, son 5 metros de tela. O tengo 5 litros de agua más 17 litros de agua, tengo 22 litros de agua. ¿Correcto? A eso se refiere que son aditivos. En cambio, una propiedad intensiva no es aditiva. Eso quiere decir también que no depende de la cantidad de materia. El color no se puede sumar, por ejemplo. El olor tampoco, el brillo jamás. Así como también otras propiedades. Oye, pero tengo un dato interesante, una curiosidad, chicos, a ver si te interesa. Por aquí, de todas maneras te va a interesar. Toda propiedad química siempre es intensiva. Oye, mira, escúchame bien, ¿ah? Toda propiedad química siempre es intensiva. Yo no estoy diciendo que toda intensiva sea química, no, no, no. Toda química es intensiva. En ese sentido va. Porque yo puedo obtener o puedo identificar una propiedad que sea intensiva y a la vez física. ¿Correcto? Pero toda química siempre será intensiva. ¿Estamos claros con ello, chicos? Muy bien. Y ahí tienes algunas más para que lo repases luego. También tenemos las propiedades físicas y químicas. La física, al ser medida, no cambia su composición, por ahí se relaciona con los fenómenos físicos. Y la química, al ser medida u observada, sí cambia su composición, ¿no? Uno de los más comunes, la acidez, la reactividad, la basicidad, la digestión, la oxidabilidad, combustibilidad, etcétera. Dentro de las propiedades físicas, el olor, nuevamente el sabor, color, la entropía, que es el grado de desorden molecular, la elasticidad, sabor, presión, y sabor se repite por 2, bueno, ahí lo borran, etcétera. Pero también por ahí, dentro del libro de Seppel, hablan de la propiedad nuclear. La propiedad nuclear, chicos, es la capacidad que presentan algunos elementos radiactivos de transformarse en nuevos elementos químicos, como el uranio, el torio, el radio, que son elementos radioactivos. Pueden ser de forma espontánea o artificial, causado por el hombre. Bien, bien, bien. Ahora sí, nos vamos a los ejercicios, chicos. Llegamos a los ejercicios, ¿eh? A ver, a ver. ¿Ya han estado realizando los ejercicios o no? Aplasté al F4, al F4, chicos. Aquí estoy, aquí estoy. No pasó ni un segundo. Sigamos, sigamos. A ver. Por aquí. Vamos con los ejercicios. Terminamos los 15. Yo sé que lo acabamos.
sé que lo acabamos. Y 5 minutos antes que acabe la clase vamos con 5 preguntas del desafío de hoy. ¿Correcto? Que es un quiz. Lo puedes responder por el chat o si quieres, luego te paso el link y practica. Por el chat mejor, para hacerlo más rápido. Comencemos. A ver, ¿qué marcas en la 1? Vamos, es teórico. Me habla de la materia, es realidad objetiva, susceptible de cambios y transformaciones, es observable, directo e indirectamente, y posee propiedades. Indique qué proposiciones guardan relación con el concepto de materia. 1. Posee masa y ocupa un lugar en el espacio. O sea, te está diciendo que presenta masa y volumen, pues, ¿no? ¿Verdadero o falso, chicos? La materia sustancial, obviamente, ¿no? Claro, dado, dicen por ahí, ¿no? Es verdadero, totalmente, chicos. Está en el concepto de materia. Sí, claro que sí. Puede ser perceptible por los sentidos. A ver. ¿Impresiona nuestros sentidos? Sí, de todas maneras, claro que sí. Efectivamente, sí. No todos, pero la mayoría sí. El aire, la luz solar y las ideas se consideran ejemplos de materia. No, pues esa idea no viene a ser materia, así como también la luz solar, que es energía. Ahí el único que sería materia, el único que sería materia vendría a ser el aire, ¿no? Que posee masa y volumen. Entonces por aquí vamos a marcar las verdaderas 1 y 2, dado, delicia, ¿no? Delicioso. Ahí está. Bien, la 2, vamos, la 2, gente. La materia puede ser clasificada de diferentes maneras. Puede ser según su estado de agregación, según su uniformidad, por ejemplo, materia homogénea o heterogénea, o simplemente en mezcla y sustancia. Con respecto a una clasificación de la materia, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Veamos. Mezclas como la arena, el concreto y el jugo de manzana son heterogéneas. A ver. Cachimbo, dice, la letra C. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, por aquí. Arena, concreto, jugo de manzana, ¿son mezclas heterogéneas? Sí. El jugo de manzana viene a ser una suspensión, el concreto viene a ser un agregado, al igual que la arena. Profe, ¿por qué la arena es una mezcla? ¿Por qué la arena es una mezcla heterogénea? Bueno, si tú observas la arena detalladamente, vas a ver gránulos más grandes que otros, de todas maneras, ¿no? Entonces, ahí ya podemos observar a simple vista que presenta 2 fases. Incluso, si somos bien minuciosos y con la ayuda de un microscopio vamos a observar las fases que presenta a nivel micro. Sí, verdadero. La 2, ¿qué dice? ¿Los elementos pueden estar formados por átomos o moléculas? Pregunta interesante, ¿ah? A ver, por ejemplo, tengo aquí al cobre. O una barrita de cobre, vamos a graficar por aquí, una barrita de cobre. Una barrita de cobre está constituida, ¿sí? Está constituida, chicos, por átomos de cobre, ¿no? Por átomos de cobre. ¿Qué pasaría si yo tengo por aquí un balón de oxígeno? ¿Qué pasa si por aquí tengo un balón de oxígeno? Si yo tengo un balón de oxígeno, ponen por aquí oxígeno, el oxígeno se agrupan, como habíamos comentado por ahí, de 2 en 2, ¿no? Entonces, no va a estar conformada por átomos de oxígeno, sino más bien va a estar formado por moléculas, ¿no? Por moléculas de oxígeno. Así que sí puede ser molecular, incluso puede ser atómico. Así que la 2 vendría a ser verdadero. La 3, chicos, la 3. La 3 que dice, los compuestos están formados por átomos del mismo elemento. Ajá.
A ver, ¿verdadero o falso? Ese es verdadero o falso. Compuesto. Compuesto, chicos, compuesto. A ver, a ver, a ver. Un compuesto, el agua. El agua. H2O. Colocas tu ejemplo, el clásico, ¿no? Y tú dices, ¿están formados por átomos del mismo elemento o de diferentes elementos? ¿No? Aquí el agua presenta diferentes elementos, que en este caso vendría a ser el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Así que por ahí esa proposición es falsa, pues, ¿no? Y la respuesta vendría a ser cachimbo, ¿no? Cachimbo. Entonces, no hay que confundir un compuesto con un elemento. El elemento sí está constituido por átomos iguales, ¿correcto? El compuesto por elementos diferentes. Veamos la pregunta número 3. En la materia homogénea, dice, sus componentes no pueden ser distinguidos a simple vista, ni con el uso de microscopios convencionales. Entonces, en la materia homogénea encontramos, por ejemplo, a las mezclas homogéneas y a las sustancias. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene una solución y una sustancia compuesta. Bacán. Por aquí entonces vamos a colocar. ¿Qué les parece si colocamos aquí? Elemento, elemento, compuesto, compuesto, homo, homo y hetero, ¿no? Y hetero. A ver, la sal común. La sal común, ¿qué sería, chicos? La sal común vendría a ser un compuesto, ¿sí o no? Que es el cloruro de sodio. Este es para la letra A. Y ¿la arena qué es? La arena es una mezcla heterogénea, lo habíamos comentado en el primer problema, ¿no? En el segundo problema. Acá dice arena y acetona. La arena nuevamente, bueno, heterogénea, arena, este es para la B. Y la acetona, chicos, la acetona. La acetona viene a ser un compuesto, ¿ah? La acetona tiene fórmula CH3CO CH3. Esa es la fórmula de la acetona, que tiene su nombre sistemático, la propanona, ¿no? La propanona es un nombre químico. El agua pura, genial. Si es agua pura, H2O presenta fórmula, es un compuesto. Y la acetona también vendría a ser compuesto, ya lo hemos clasificado como compuesto, así que por aquí esa vendría a ser la alternativa C. Ustedes me dicen elefantito, ¿no? A ver, vamos a ver. Me pide solución. ¿Quién es una solución, chicos? La solución viene a ser la mezcla homogénea líquida, ¿no? Bien, tenemos aquí al aire y al bronce. A ver, a ver, a ver. El aire es homogénea, chicos, ¿no? Y el bronce también es homogénea. Aire y bronce. Son dos mezclas homogéneas, así que la D tampoco puede ser. Así que la alternativa, que viene a ser la mezcla homogénea solución, y sal común, que sería la sustancia compuesta, ¿no? Entonces ahí está, esa es, pues, ¿no, chicos? Entonces, ¿la gasolina era una mezcla de qué? ¿Quién recuerda? La gasolina era una mezcla de qué, chicos? Sí, la gasolina era una mezcla de qué? De hidrocarburos. Claro, una mezcla de hidrocarburos, efectivamente. Hay una gran cantidad de tipos de hidrocarburos ahí presentes, ¿eh? Que son compuestos químicos los hidrocarburos, ¿no? Mira, ¿qué te dice acá? Vamos a la pregunta directa. ¿Qué proposiciones son incorrectas respecto a una mezcla? A ver, ¿cuál marcamos, chicos? La 1, ¿qué dices? Unión física de dos o más sustancias en proporción variable. Lo hemos comentado varias veces. Es un proceso físico, una mezcla. Es una unión de dos o más sustancias. Y en proporción variable. Profe, ¿cómo que en proporción variable? ¿A qué se refiere con ello? Bueno, te explico. Yo te había comentado por ahí que el alcohol medicinal está a 76 grados, por ahí me dijiste a 90 grados, ¿no? Esa es proporción variable.
que en algunos casos esta mezcla puede presentar un porcentaje de alcohol de 76 y en otros casos un porcentaje de alcohol de 90. Entonces la proporción entre el agua y el alcohol es variable. El porcentaje, ¿no?, de las sustancias que conforman esta mezcla. Así que es correcto, ¿no? Es correcto. Vamos a la proposición 2. Sus componentes, dice, necesariamente son compuestos. ¿Qué dicen ustedes? Sus componentes sí o sí dice que deben ser compuestos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Dime entonces, dime una mezcla que contenga solo sustancias elementales. A ver, por ejemplo, el acero. El acero, ¿de qué está conformado, chicos? Hay que desmentir esta proposición, ¿no? El acero, ¿de qué está conformado? Claro, hierro y carbono. ¿Y el hierro y el carbono son compuestos? No. El hierro y el carbono son elementos, ¿sí o no? Son elementos, son sustancias simples. Así que esa proposición 2 es falsa, pues, ¿no? Es falsa. Claro. Pide las incorrectas. Allá, cuidado, pide las incorrectas, ¿sí? La 3. A ver, vamos a ver la 3. Con esa cerramos. Los componentes de una mezcla mantienen sus propiedades químicas. Lo hemos conversado acerca de ello. Al ser una unión física, ¿sí?, los componentes permanecen con sus propiedades químicas y es por eso que se pueden separar por métodos físicos. Así que la última también es verdadera. La A vendría a ser la respuesta, chicos, la A. Arbolito. Bien, seguimos. La 5, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, qué bien. Marque la alternativa que contiene una sustancia elemental, una sustancia compuesta y una mezcla homogénea. A ver, ¿cuál marcamos de frente, chicos? Sustancia elemental, elemento. Recuerda que los elementos tienen símbolo, ¿sí? Por aquí lo vamos a colocar rapidísimo. Sí, están conformados por un solo tipo de átomo. Un compuesto está representado por una fórmula y vamos a encontrar más de un tipo de átomo, ¿no? De 2 a más. Y una mezcla, pues, no tiene fórmula ni símbolo. A ver, veamos. Y es la unión física de 2 o más sustancias puras, elementales o compuestas. ¿Cuál marcamos, chicos, ahí? Elefante, ¿no? Claro, elefante. El ozono es el elemento, ¿sí? El hielo seco, que es anhídrido carbónico en estado sólido. Y este es un compuesto. Y el vino viene a ser una mezcla. ¿Vino mezcla de qué, chicos? El vino, bueno, el vino ya fermentado, ¿no? El vino fermentado viene a ser una mezcla, pues, ¿no? ¿De qué? A ver, vamos a colocar aquí, contiene alcohol, C2H5OH, contiene alcohol y agua, ¿sí o no? El vino, este caso te habla del vino fermentado ya, ¿no? Ya procesado, pues, ¿no? Bien. Entonces por aquí marcamos la letra E. La 6, chicos, la 6. Dice, en el gráfico, cada tipo de círculo representa un tipo de átomo diferente, considerado todos los componentes de la mezcla en fase gaseosa. Si todos son gases, chicos, ¿es mezcla homogénea o heterogénea? Entonces colocamos aquí. Todos son gases, homogénea o heterogénea. Lo dije en la diapositiva. Si todos son gases, es homo, claro que sí. Así que la 3, rápido, colocamos verdadero, ya que todos son gases, ¿no? Vamos a colocar acá, todos son gases. Cuando todos los componentes son gases, vienen a ser una mezcla homogénea. Ya, a ver, dice la 2, la mezcla está formada por 4 sustancias diferentes. A ver, vamos a ver, pues, vamos a ver eso.
Vamos a ver eso. Por aquí. Mira, observamos la composición de cada sustancia. Vamos a colocar, mira, me parece ya esto conocido, mira. ¿Qué te parece si yo le coloco, o cómo se llamaba la sustancia que estaba el símbolo, por aquí, el símbolo con un 2 y el símbolo con un 3 y tenía dos formas alotrópicas? Ya con eso te das cuenta, ¿ah? Por ahí, ¿quién es? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser que está conformado en la naturaleza, agrupados de 2 en 2 y agrupados de 3 en 3? Es el oxígeno. Pues mira, este de aquí, es el ozono, entonces, es el O3. Ahí va una sustancia. Por aquí, este de aquí viene a ser el O2. Y ahí va la otra sustancia, van dos sustancias. Oye, si las esferitas blancas son oxígeno, entonces coloquemos O, yo, yo. Chicos, ¿qué les parece? Parece, ¿no? Parece suponer que él viene a ser un carbono. ¿Por qué? Porque si le pongo carbono al átomo verde, ¿esta qué sustancia sería? Un carbono y dos oxígenos, CO2, que es un compuesto, ¿no? Y es otra sustancia. Y si el carbono es la esferita verde, entonces por aquí este vendría a ser el CO, el monóxido de carbono. Ahí está, pues. Entonces, ¿cuántas sustancias hay? Bueno, este se repite y este se repite. Hay 4 tipos de sustancias. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. Profe, ¿cómo llega a la conclusión que es oxígeno y carbono? Si tú deseas, lo puedes hacer con X y con Y, lo mismo es. Al presentar diferente fórmula o símbolo, ya estamos hablando de otra sustancia. Y en todo caso vendría también a concluir que hay 4 sustancias, ¿no? Bien, y vamos con la 1. ¿Qué dice? Las sustancias compuestas presentes son binarias. A ver, ¿quiénes son las sustancias compuestas presentes? Tenemos al CO2 y tenemos al CO. ¿Son binarias, chicos? Hay 2 elementos. Y por aquí también podemos decir que hay 2 elementos también para ambos. Al presentar dos elementos diferentes, podemos concluir que ambas sustancias son binarias, ¿no? Binarias. Así que la primera proposición también es verdadero. Y la clave vendría a ser la letra A. Bien, las 7, chicos, las 7. El cobre y el latón son sustancias elementales. La 1, ¿verdadero o falso? Cobre, Cu. Latón. ¿El latón de qué está conformado, chicos? ¿El latón de qué está conformado? Está conformado por dos sustancias. Una de ellas es cobre y la otra viene a ser el zinc, ¿no? Cobre y zinc. Entonces el latón es considerado una mezcla, ¿no? ¿De qué tipo? Era homo, ¿no? Homogénea, una sola fase. Así que la 1 es falsísima. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? El metano es una sustancia compuesta. El metano tiene esta fórmula, chicos. Creo que lo puse, Creo que lo puse. El metano tiene fórmula CH4. Por lo tanto, es una sustancia compuesta, tiene fórmula, y las que presentan fórmula están conformadas por 2 o más tipos de átomos, viene a ser un compuesto, ¿no? Un compuesto. Ahí está. Así que es verdadero. Por ahí la 3. ¿Qué dice la 3? ¿El gas natural es una mezcla heterogénea? Chicos, el gas natural, que está conformado por sustancias gaseosas, nada más. El gas natural que está conformado solo por sustancias gaseosas no es heterogénea, ¿no? No, el gas natural presenta una sola fase, es incolora
Y al presentar una sola fase, ¿sí? Vamos a decir que es una mezcla homogénea, ¿no? Bien, entonces por aquí la respuesta vendría a ser la B de bebecita, ¿no? Ahí está. La 8, chicos, la 8. Dice, el número de sustancias elementales, vamos a colocar por aquí elemento. Por aquí me pide los compuestos, compuesto. Por aquí me pide las mezclas homogéneas y las heterogéneas, ¿no? O no, homogéneas nada más, hasta homogéneas, listo. Ya está. A ver, de los que están sombreados, obviamente, tenemos al primero, el hierro. ¿Cuál marcas en la 8? Arbolito. Arbolito. Ya, a ver, ¿el hierro qué es? El hierro es elemento, tiene símbolo, ¿no? Ese es el hierro. Continuamos, el aire. El aire es una mezcla homogénea, no tiene fórmula, ¿sí? El aire está formado por nitrógeno, por oxígeno, entre otros elementos o sustancias puras. ¿Qué más? Tenemos al feo. Habla, dice por ahí. El feo, que es el óxido ferroso, y el Fe2O3, que es el óxido férrico denominado herrumbre, están formados por dos tipos de elementos. Es un compuesto. El agua, si bien es cierto, colocan el nombre, sabemos que el agua pura es un compuesto. Así que por aquí nos estaría faltando el hidrógeno gaseoso. Chicos, ¿cuál es el símbolo del hidrógeno gaseoso? A ver si han comprendido la clase de hoy. ¿Cómo coloco el hidrógeno gaseoso? Símbolo. Símbolo, chicos, lo vamos a necesitar. Ese es oxígeno gaseoso. Lo vamos a necesitar para cuando veamos reacciones químicas y tengamos que predecir una reacción, ¿no? Claro, H2. Y como dice gaseoso, G, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Si desean le pones el G. Aquí igual el hierro que está en estado sólido, S. Bien, entonces por aquí vendría a ser H2. Es diatómico, ¿no? Es diatómico, claro. Por lo tanto, sería por aquí respuesta 2, 3, 1. La clave, avioncito. La 9. La 9, chicos, la 9. Una mezcla heterogénea, dice, es aquella que presenta dos o más fases, ¿no? ¿Ya? Las cuales se pueden observar en presencia de luz visible o mediante un microscopio. Me pide la alternativa que contenga mezclas heterogéneas, o sea, de este tipo. Entonces habrá que colocar aquí las homo y las hetero. ¿Sí o no? Las homo y las hetero. A ver por aquí. Alcohol medicinal. ¿Homogénea o heterogénea? Vamos, chicos. Alcohol medicinal. ¿Homogénea o heterogénea? ¿Homo o hetero, chicos? Ajá, es homo, pues no es incoloro, ¿sí o no? El alcohol medicinal es incoloro y lo he colocado por ahí como ejemplo en la diapositiva, de ahí lo vas a revisar. Es homogéneo. El mármol es un mineral, ¿no? ¿Qué vendría a ser? ¿Homo o hetero? Hetero, ¿sí o no? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de hetero sería? ¿Qué tipo de hetero, chicos? Agregado, ¿no? Un agregado, ¿no? Claro, es un agregado. El humo, el humo. El humo es hetero también, chicos. Hay partículas sólidas dispersadas en partículas gaseosas. Es un coloide es el humo. El bronce pues es homogéneo, ¿no? Es homogéneo el bronce que contiene cobre y estaño, ¿no? Una sola fase. Me piden por aquí las hetero y vendrían a ser dos, ¿no? Que sería la 2 y la 3. La respuesta, avioncito. A ver, la 10. Para mandarles el quiz, chicos.
Las propiedades químicas de la materia son las que permiten que se produzcan los cambios químicos. En estos últimos se ve alterada la naturaleza de las sustancias. Me pide cuál de las alternativas viene a ser un cambio químico. Chicos, ¿qué es sublimación? Cuando dice ¿qué es sublimación? En la primera alternativa dice sublimación. ¿Qué es sublimación, chicos? La sublimación es un cambio de qué estado a qué estado. Claro, de sólido a gas. Y si es un cambio de estado, ¿es físico o químico? Es físico, ¿sí o no? F de físico, ¿vale? F de físico. Mejor lo vamos a colocar físico, ahí está. Chicos, miren, en el otro dice licuación del gas propano. Chicos, ¿qué es licuación? Por ahí lo comenté también. ¿Qué es licuación? ¿De qué estado a qué estado? Los que se licúan son los gases y se van a licuar, se va a obtener el líquido, pues, ¿no? Como el GLP. También es un cambio de estado y todo cambio de estado es físico. Por aquí, uy, nuevamente otro cambio de estado, ¿no? Que es la evaporación. La evaporación era un tipo de vaporización, ¿no? O sea, si es un tipo de vaporización, es cuando el líquido pasa a formar el estado vapor, ¿no? Por lo tanto, también es un fenómeno físico. Luego dice la fermentación del vino. Ah, ya está. Fermentación. ¿Qué ocurre en la fermentación del vino, chicos? ¿Qué pasa con el vino? De lo que era vino, ahora qué es alcohol, ¿no? ¿Alcohol qué tipo? Etílico, ¿no? Ahí sí se ha formado una nueva sustancia. Por lo tanto, la fermentación es un proceso químico. Por último, fusión. Fusión, para cerrar, ¿de qué estado a qué estado fusión, chicos? La fusión, o algunas veces denominada fundición. ¿De qué estado a qué estado? Es cuando el estado líquido pasa a ser, uy, sorry chicos, el estado sólido pasa a ser estado líquido, ¿no? De estado sólido pasa a ser estado líquido. Bien, 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 bien. Muy bien, y de eso se trata pues la clase del día de hoy. ¿De qué se trata? De poder conocer cuáles son cuáles son la cantidad de ejemplos que tenemos para las sustancias puras, las sustancias impuras, la cantidad de ejemplos que tenemos para las propiedades químicas, físicas, extensivas, intensivas, así como también los fenómenos físicos y químicos. Debes repasar mucho por recordarte. Sí, 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 practicarlo más que todo. Oye, tengo el link del Quizzes. Te lo va a pasar, lo voy a pasar a la tutora para que se los pase a ustedes, porque ya es hora, estamos al borde de la hora, chicos. ¿Sí? Les paso las claves de las que faltan y les voy a pasar la teoría. Hoy mismo, ahora mismo, si no tienen el drive donde estoy compartiendo, se los voy a pasar para que repasen. Un gustazo, chicos, un gustazo. Nos vemos. Cuídense bastante, ¿eh? Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau, chau.